Tardes, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar acerca del tema de líquidos iónicos y el artículo que seleccioné para el tema del día de hoy se titula Diseño de líquidos iónicos de bajo costo para pretratamiento de biomasa de ligón celulósica. Bien, para la parte de la introducción sobre el tema, un líquido iónico es un fluido constituido exclusivamente por iones, considerándose como tales a las sales con una temperatura de fusión por debajo del punto de ebullición del agua y que a menudo son hidrolíticamente estables. La composición química general de estos materiales es sorprendentemente consistente, incluso aunque la composición específica y las propiedades físicas y químicas varían bastante, la mayoría tiene una estructura compuesta por un catión orgánico y un anión inorgánico poliatómico. El éxito de las biorefinerías lignocelulósicas dependen de la eficacia del pretratamiento de la materia prima para que sus componentes, la celulosa, la hemilcelulosa y la lignina, puedan ser procesados posteriormente. Los líquidos iónicos han demostrado ser disolventes de pretratamiento prometedores, como es el caso del acetato de 1-etil 3-metil-midazolio, el cual se abrevia como C2C1-IM o AC, también conocido como EMIM-AC. Es uno de los candidatos más estudiados para su uso en las biorefinerías celulósicas. Entre sus ventajas se encuentran una eficacia independiente del tipo de biomasa, condiciones de reacción moderadas en términos de tiempo y temperatura, alta compatibilidad con los equipos de operación. Además, se han demostrado que es inocuo para el medio ambiente y compatible con los organismos utilizados para la conversión posterior. Sin embargo, estudios recientes sobre su estabilidad en condiciones de proceso han suscitado dudas sobre la forma idónea de este líquido iónico para el pretratamiento de la biomasa, sobre todo teniendo en cuenta el elevado costo actual de este y otros líquidos iónicos que han surgido para aplicaciones de la biorefinería. En este artículo se presenta un estudio diseñado para identificar los líquidos iónicos de bajo costo que podrían tratar eficientemente la lignocelulosa. Los líquidos iónicos se diseñaron con el objetivo número 1, que es mejorar la hidrólisis enzimática; el número 2, trabajar en condiciones de hidrología; el tercero, ser térmicamente estables en condiciones de procesamiento; y el cuarto, pues ser rentables, ¿no? Que es el objetivo que ellos tratan como primordial. Como podemos ver, esta es la molécula que yo les comentaba. Del lado derecho se muestra una tabla con los diferentes compuestos que ellos van a utilizar para obtener los líquidos iónicos. Bien, para la parte de resultados y discusión, uno de los temas que aborda el artículo es la caracterización de la biomasa pretratada, en el cual el rendimiento del líquido iónico se evaluó midiendo los rendimientos de glucosa después de la sarificación enzimática de estos sólidos, la recuperación de la masa, la cristalinidad de la celulosa y la recuperación de la lignina, el glucano y el contenido de cenizas de los sustratos pretratados y recuperados, esto para intentar explicar las diferencias en los rendimientos de los líquidos iónicos. Otro tema que trata el inicio de los resultados es la idoneidad de la pulpa para la hidrólisis enzimática, en el cual un alto rendimiento de la hidrólisis de la glucosa es un importante marcador de la calidad del pretratamiento de la lignocelulosa. La glucosa se considera el principal producto de la biorefinería y se utiliza en la fermentación para obtener biocombustibles y otros productos químicos. Bien, en las figuras que podemos ver en esta presentación, del lado izquierdo se muestra la evolución de los rendimientos de la sarificación a lo largo del tiempo. En la figura de la derecha se destacan los rendimientos después de 48 horas. En este punto, todos los líquidos iónicos se comportan mejor que la biomasa no tratada. El compuesto 4A1 en relación con el agua dio un rendimiento de 59.7%. El rendimiento con el dietil, trietil y disopropilamonio dio lugar a mayores rendimientos de sarificación. El mejor líquido iónico fue el sulfato de hidrógeno de trietilamonio,
que dio lugar a un rendimiento de glucosa del 45%. Esto representa una eficacia del 75% en comparación con un solo equivalente del agua. El dietilamonio también se comparó favorablemente con el 67% de la mezcla del C2C1-IM con el agua. El líquido iónico del disopropilamonio fue un 60% más eficaz. El monoetilamonio y los 3 líquidos iónicos de etanolamonio tuvieron un rendimiento menor, y el mejor líquido iónico de este grupo solo consiguió un pretratamiento de un 50% más eficaz que el compuesto de comparación base. Bien, siguiendo con esta parte de los resultados, la recuperación de la masa recuperada tras el pretratamiento, lavado y secado de la mezcla del C2C1-IM-OAC con el agua fue del 79%. Las recuperaciones de los líquidos iónicos del sulfato de hidrógeno en comparación con el sistema de referencia fueron similares o inferiores, con un rango del 57 al 73% de referencia. Fue similar con un rango de 57 al 78% de masa recuperada, y estos datos se muestran en la figura del lado izquierdo. Se observó que no había ninguna tendencia discernible al variar el número de la cadena alquílica o al añadir grupos OH al catión del líquido iónico. Esto sugiere que otros factores como la cristalinidad de la celulosa o la composición del sólido recuperado pueden determinar el rendimiento de la sacarificación. En cuanto al otro tema que toca los resultados, la recuperación de glucano y lignina, el contenido de la lignina y glucano se midió mediante el método de hidrólisis ácida. A continuación, se comparan con el glucano y la lignina sin tratar para calcular estos dos compuestos. Esto se ve en la figura del lado derecho. La cantidad de glucano encontrada en el material pretratado fue más o menos la misma para todos los líquidos iónicos en las condiciones aplicadas. Sin embargo, se observó una menor cantidad de lignina en comparación con la biomasa original en el caso de los líquidos iónicos de dietil, trietil y disopropilamonio. Estos líquidos iónicos también alcanzaron los mejores rendimientos de hidrólisis enzimática entre los líquidos iónicos de sulfato de hidrógeno. Esto sugiere que la capacidad de eliminar la lignina es un rasgo importante de los líquidos iónicos de sulfato de hidrógeno efectivos, mientras que esto no es necesario para el compuesto del C2-IM-OAC. Bueno, siguiendo con la parte de los resultados, el contenido de cenizas y azufre durante el análisis composicional se observó una variabilidad significativa del contenido de las cenizas en el sólido recuperado. En la figura de la izquierda, los líquidos iónicos de monoetilamonio y todos los etanolamonio de los líquidos iónicos dieron lugar a contenidos de ceniza más altos que en la hierba de switchgrass no tratada del 2.9%. Había más cenizas cuando el catión tenía menos cadenas alquílicas. Además, también en el artículo se investigó la naturaleza de las cenizas midiendo el contenido de azufre en la biomasa recuperada. El azufre es indicativo de la presencia del anión sulfato de hidrógeno. Es la única fuente de azufre en el sistema, ya que la biomasa no suele contener cantidades medibles de azufre. Como se suponía, parte del material recuperado tras el tratamiento con sulfato de hidrógeno, lo que se muestra en la figura del lado izquierdo, mientras que la biomasa tratada con el C2C1-IMOAC no mostraba contenido de azufre. La incorporación de azufre podría deberse a una eliminación incompleta del líquido iónico, pero el procedimiento de lavado de la biomasa fue bastante exhaustivo, por lo que la hipótesis es que el azufre puede estar unido químicamente a esto. Actualmente se investiga el mecanismo de absorción del azufre en el sólido pretratado. Esto puede confirmar la razón de las diferencias significativas en los contenidos del azufre. Por ejemplo, las diferencias podrían deberse al tamaño de los cationes, o podría ser un efecto
meramente cinético. En cuanto a la estabilidad de los líquidos iónicos, un requisito importante de los líquidos iónicos empleados en los procesos industriales es que deben ser recuperables para su uso repetido. Esto requiere que sean estructuralmente estables en las condiciones de procesamiento. En el caso de los líquidos iónicos basados en cationes orgánicos, como los investigados en el estudio, los procesos típicos de degradación son la pérdida de cadenas alquílicas del catión, seguido de una serie de otras reacciones a medida que la temperatura se acerca al rango en el que se rompen los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. El líquido iónico de referencia, el C2-C1-IMOAC, ha demostrado ser problemático en ese sentido. Para investigar las estabilidades térmicas de los líquidos iónicos aplicados en este estudio y compararlos con el compuesto de referencia, se llevó a cabo un análisis termogravimétrico. Los valores resultantes del análisis termogravimétrico se muestran en la figura del lado derecho, en la que se muestran la temperatura onset y la temperatura en el pico. Bien, la última parte de los resultados es el análisis tecnoeconómico. Esto para demostrar el efecto de un precio reducido de líquido iónico en la economía de la producción del etanol. Se utiliza un modelo de proceso que ya habían utilizado ellos antes. Este modelo se utilizó originalmente para estudiar el efecto del precio del líquido iónico, el reciclaje y la carga en la economía de la producción del etanol. Incluye operaciones unitarias necesarias para producir etanol a partir de rastrojo de maíz y asume un pretratamiento con líquido iónico basado en un protocolo. Resuelve los balances de materia y energía asociados a la producción de etanol y utiliza los resultados de estos balances para realizar una estimación de costos. La estimación de costos se utiliza para calcular otros parámetros económicos como el costo de capital, el costo de explotación y el valor actual neto de la inversión. El precio del líquido iónico aplicado aquí se ha tomado en el modelo más reciente, tecnoeconómico, que estima el costo de producción a granel de dos líquidos iónicos de sulfato de hidrógeno prótico. El precio mínimo de venta de etanol, el cual se abrevia con las palabras MESP, es el precio del biocombustible que haría que el valor neto actual de la instalación de etanol fuera igual a cero durante su vida útil de 25 años. La hipótesis financiera no se han modificado con respecto al estudio anterior. Los resultados del análisis en la figura muestran los efectos del precio mínimo de venta del etanol para una gama de tasas de reciclaje de líquidos iónicos y de proporciones de líquidos iónicos con la biomasa con un costo de líquido de 50 kilogramos y 1.25 kilogramos. Si se examina la estructura del costo con un mayor detalle, queda claro que el precio del líquido iónico influye tanto en el precio mínimo de venta del etanol debido a la fracción del costo operativo anual dedicado a la compra de líquido iónico de reposición para sustituir el líquido iónico no recuperado. Esta es la principal razón para abordar el precio del líquido iónico como criterio principal de diseño. Afortunadamente, en este estudio se demuestra que el costo del líquido iónico puede mitigarse mediante un diseño cuidadoso del mismo. Bien, como conclusiones, se diseñaron y sintetizaron una serie de nuevos líquidos iónicos próticos basados en el anión disulfato y hemos examinado su eficacia como disolventes para el pretratamiento de la hierba de la mimbrera. Se examinó la capacidad de los nuevos líquidos iónicos para mejorar el rendimiento de la saccharificación enzimática, su estabilidad y su potencial permanencia en los flujos de productos de la biomasa. Se demostró que se pueden conseguir buenos rendimientos con algunos de estos líquidos iónicos investigados. El disolvente más eficaz era aproximadamente un 75% más. El disolvente más eficaz era aproximadamente un 75% más eficiente para aumentar la digestibilidad de la celulosa que el líquido iónico de referencia que se utiliza en un principio.
a una fracción del costo de producción a granel propuesto y con una mejor estabilidad térmica, dejando al mismo tiempo bajos niveles de líquido iónico residual en la pulpa de la celulosa. Bien, muchas gracias por su atención.